Buenas tardes para todos. Es un placer para nosotros del Grupo de Interés de Ultrasonido Enfocado del Hospital Universitario Nacional de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia y tenerlos en este espacio para continuar con el ciclo de charlas de ultrasonido enfocado. El día de hoy nos va a estar acompañando el doctor Andrés Ruiz. El doctor Andrés Ruiz es cofundador de este grupo, es anestesiólogo intensivista de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en docencia universitaria y actualmente se desempeña como intensivista en el hospital y en el Hospital Universitario San Ignacio. Nos va a acompañar con la charla Semiología Pulmonar por Ultrasonido. De antemano agradecerles a todos por venir a esta convocatoria. Un saludo a los docentes del Servicio de Neumología de la universidad. Entonces los dejamos con el doctor Andrés. Hola a todos, buenas tardes. Eh, bueno, gracias por su participación nuevamente en nuestro ciclo de charlas y a esta iniciativa que han nacido los residentes de las diferentes especialidades del Hospital Universitario Nacional de Colombia. El día de hoy vamos a tratar de hablar de uno de los puntos que vamos a tener que utilizar en el ultrasonido enfocado. Vamos a hablar de la semiología pulmonar con algunas alteraciones, las más básicas, y posteriormente en otra charla hablaremos de la utilidad del ultrasonido pulmonar en el diagnóstico y la definición etiológica de la falla respiratoria. Cuando nosotros nos enfrentamos a ultrasonido, y lo hemos visto en estos días, podemos hacer varias evaluaciones, podemos hacer evaluación de Doppler transcraneal, podemos hacer evaluación hemodinámica por ultrasonido, podemos hacer evaluación del contenido gástrico por ultrasonido y utilizarlo en los diferentes escenarios de anestesia, de UCI, de urgencias, podemos hacer evaluación cardiovascular por ultrasonido. Todo esto lo podemos hacer a la cabecera del paciente e incluso ya estamos innovando realizando ultrasonido de la vaina del nervio óptico también en el hospital para el seguimiento de los pacientes. Hoy nos compete hablar del ultrasonido pulmonar, que es una de las herramientas que ha venido en boga en los últimos años con su fundador y con su desarrollador, que es el doctor Lichtenstein, y pues los que hemos aprendido a lo largo de esta experiencia. ¿Y por qué es importante hablar del ultrasonido pulmonar? Pues realmente en los últimos años los métodos de monitoría han venido evolucionando. Hemos tratado de buscar una serie de métodos de monitoría que sean menos invasivos, que tengan menos riesgos para el paciente, que tengan menos riesgo para el que los realiza y sobre todo que estén disponibles para todos los que lo podamos utilizar. Inicialmente no se consideraba que el ultrasonido pulmonar pudiera ser una herramienta adecuada, dado que, como lo vimos en la charla de fisiología y de física del ultrasonido, el ultrasonido no se conduce en el aire a una velocidad suficiente para poder hacer un ultrasonido de calidad. Sin embargo, los signos semiológicos pulmonares han venido surgiendo y se han acogido en los últimos 25 Profe, años. qué pena le interrumpo. No sé si es que está presentando, haciendo la presentación, pero no la está proyectando para que la proyecte, profe. Sí, estoy compartiendo pantalla. Voy a desconectarme y vuelvo a conectarme. Profe, active el audio, por favor. ¿Aló? ¿Todos ven? Listo, profe, ya lo vemos y lo escuchamos. Muy bien, como les contaba, pues el ultrasonido se puede hacer en varios escenarios,
como el escenario del paciente neurológico para la monitoría neurológica, la monitoría cardiovascular, la monitoría del contenido gástrico, y pues la vaina del nervio óptico que estamos utilizando, y hoy vamos a hablar de ultrasonido pulmonar. Como les decía, hay una evolución en los métodos de monitoría y eso hace que en los últimos 25 años en el mundo y a cargo del doctor Lichtenstein y una serie pues de intensivistas que han adoptado este método y de anestesiólogos utilicemos el ultrasonido pulmonar en la vida diaria. Incluso ya en muchos escenarios se está utilizando en los estudiantes de medicina. ¿Y qué ventajas tiene el realizar ultrasonido con respecto a los otros métodos de imágenes diagnósticas del tórax? Uno de ellos es que lo podemos hacer a la cabecera del paciente, como lo veíamos en la imagen anterior. Está disponible en el momento que lo necesitemos, con la salvedad de que tenemos que tener disponible un equipo de ultrasonido. Evita riesgos para el paciente como la radiación. Evita riesgos también para el paciente como el transporte cuando se tienen que trasladar los pacientes a las áreas de imágenes diagnósticas para poder hacer un examen del tórax. Y eso hace que nosotros podamos utilizarlo más fácil. Y cuando lo comparamos con la imagen que nosotros utilizamos normalmente del tórax, que es la radiografía o la radiología convencional del tórax, pues encontramos que hay una serie de evidencia que nos permite evaluar su rendimiento diagnóstico para diagnosticar una serie de patologías como la efusión pleural, como la consolidación alveolar o como el síndrome intersticial alveolar. Y miren ustedes aquí cómo cuando se compara la auscultación, la radiografía de tórax y el ultrasonido, la radiografía del tórax y la auscultación para diagnosticar efusión pleural solo llega máximo hasta un 50% con una especificidad que sí es alta y que cuando no la encontramos probablemente no tenga, pero el rendimiento del ultrasonido en precisión diagnóstica, sensibilidad y especificidad es superior a estos dos métodos que veíamos anteriormente para el diagnóstico de nuestros pacientes. Cuando hablamos de consolidación alveolar, y no podemos hablar si es una consolidación neumónica o no, aunque hay algunos trabajos que permiten hacerlo, vemos que podemos presentar también unas sensibilidades, unas especificidades y sobre todo una precisión diagnóstica superior tanto a la auscultación como a la radiografía del tórax, y eso hace que tenga un mucho mejor rendimiento el ultrasonido pulmonar. Y cuando hablamos del síndrome intersticial alveolar, pues vean ustedes que también se comporta de una manera similar, con una precisión diagnóstica del 95%, una sensibilidad y una especificidad que superan el 80%, que a luces es superior a la radiografía del tórax y sobre todo a la auscultación pulmonar. ¿Y eso en qué se traduce? Eso se traduce en que el costo del cuidado del paciente en cuidado intensivo debería disminuir. ¿Por qué debería disminuir? Porque hacemos menos imágenes diagnósticas del tórax diariamente para poder determinar alguna de esas categorías. Este trabajo, que fue publicado por el doctor Peris en el año 2010 en Anestesia y Analgesia, realiza el estudio de una unidad de cuidado intensivo de 10 camas, utilizando un grupo control y un grupo de estudio. El grupo control se realizó durante los primeros meses. Estas son las imágenes que pedían los intensivistas, eran 5 intensivistas en esa unidad de cuidado intensivo, y en esas unidades de cuidado intensivo al día se pedían al mes se pedían más de 130 radiografías de tórax, ya fuera por investigación clínica o para el control de dispositivos, y se pedían más o menos 40 radiografías de tórax. Durante los primeros meses ese grupo se entrenó, y luego de que se entrenó empezamos a ver cómo empiezan a utilizar el ultrasonido pulmonar en lo que pasa del tiempo. Entonces, a medida que van utilizando el ultrasonido pulmonar, vemos que el número de radiografías de tórax que se necesita va en descenso, y sobre todo la hacen para la verificación de dispositivos y no para el diagnóstico clínico. Y eso hace que también caiga la imagen de TAC, dado que tiene un muy buen rendimiento el ultrasonido pulmonar. Y a los que les interesa esto en la administración y en los costos, porque dicen que un equipo ultrasonido puede ser muy caro, el total de disminución de costos después de 2 años de estudio fue una disminución en el 40% de los costos totales en imágenes diagnósticas, con una diferencia de $30,000 en el grupo de estudio, en una unidad de 10 camas de cuidado intensivo, con una disminución del 27% en el uso de radiografías y una disminución del 48% en el costo de las tomografías de tórax. Entonces, ¿qué concluye el doctor Peris y su grupo? Que el uso de ultrasonido rutinario en cuidado intensivo disminuye el número de radiografías de tórax y el número
de imágenes tomográficas del tórax que se realizan sin cambiar la mortalidad ni el tiempo de estancia en UCI de los pacientes que fueron llevados en este estudio. Y si volvemos a hablar del rendimiento y lo comparamos en el diagnóstico contra la radiografía de tórax de diferentes patologías como neumonía, neumotórax o el derrame pleural, pues nuevamente vemos aquí cómo la sensibilidad y la especificidad son superiores para el ultrasonido en las 3 patologías cuando en estos grupos de estudio. Entonces es importante determinar que tenemos un alto rendimiento de la ultrasonografía pulmonar para el diagnóstico normal de estas patologías, que no va a disminuir el nivel de cuidado y sobre todo va a disminuir los riesgos y los costos en la atención, de nuestros pacientes. Y nos preguntaremos ¿cuánto tiempo tenemos que entrenarnos para poder hacer un diagnóstico específico de los pacientes? Pues el doctor Lichtenstein, que es el padre del ultrasonido pulmonar, cuando vamos a hablar del diagnóstico de neumotórax, de síndrome intersticial o de fusión pleural, él dice que con 90 minutos de estudio se puede llegar a un 95% de precisión diagnóstica en el estudio de estas 3 patologías. Está publicado en este libro que ven acá, referenciado en este trabajo que se publica en el Journal Americano de Emergencias. Dice que los estudiantes de medicina superan a los especialistas cuando los estudiantes de medicina realizan un ultrasonido enfocado del tórax previo un entrenamiento frente a especialistas que realizan un examen físico de los pacientes, y la mesa de expertos en ultrasonido que publican en Intensive Care Medicine en 2011 nos dice que tenemos que hacer 30 exámenes supervisados para poder decir que tenemos una adecuada entrenamiento en ultrasonido de tórax. Entonces, con estos 3 trabajos, nosotros nos damos cuenta que la probabilidad de entrenarnos en ultrasonido del tórax es muy válida y sobre todo es muy fácil hacer ese entrenamiento y que puede determinar un mayor rendimiento en el diagnóstico de nuestros pacientes. Ahora sí, entrando en materia, pues vamos a hablar de los signos semiológicos que nos van a ayudar a determinar cuáles son las variables que vamos a encontrar en nuestro examen ultrasonográfico del tórax. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que funciona a partir de artefactos. No vamos a ver una imagen como tal del parénquima pulmonar, sino vamos a ver los artefactos que se generan y probablemente en el pulmón sano lo más probable es que veamos unos signos muy incipientes que son muy fáciles de determinar. Otra ventaja que tiene el ultrasonido de tórax es que lo podemos realizar con cualquier sonda. Si ustedes ven en estas 3 fotografías, acá estamos utilizando una sonda lineal para el diagnóstico y para la evaluación del tórax. En esta imagen estamos utilizando una sonda convexo abdominal para la evaluación del ultrasonido torácico, y en esta imagen estamos utilizando un transductor Face Array que también nos permite hacer la evaluación del tórax. El padre del ultrasonido pulmonar lo hace con un transductor microconvex y él dice que ese es el mejor. Sin embargo, la disponibilidad que nosotros tenemos son de estos 3 transductores en los sitios de práctica y lo más probable es que lo vayamos a poder utilizar. ¿Qué les recomendaríamos para los que están iniciando? Que la parte anterior y lateral del tórax la evalúen con un transductor lineal, y en el punto pulmonar posterior o PLAPS que determina la literatura lo puedan hacer con un equipo Face Array o con una sonda convex, pero no necesitan tener esta sonda para poder hacer la evaluación torácica completa. Hay diversos protocolos que se pretenden programar para hacer el estudio ultrasonográfico del tórax, en los cuales vamos a dividir el cuadrante anterior, el cuadrante lateral y el cuadrante posterior en 2 subcuadrantes, superior e inferior, y vamos a hacer la evaluación y vamos a reportarlo así. Sin embargo, hay diferentes modelos de presentación del ultrasonido torácico, y lo importante es que nosotros hagamos en nuestras instituciones un protocolo y sepamos reportarlo de manera uniforme, que todo lo que lo hagamos en una misma institución lo reportemos de la manera similar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en la parte anterior del tórax, y en la parte lateral lo vamos a hacer con el transductor, el que estemos utilizando, con el indicador hacia cefálico y en sentido longitudinal del cuerpo y en sentido perpendicular a las costillas para poder hacer la evaluación. Luego de que tenemos nuestro transductor en esta posición, lo que nosotros nos vamos a encontrar es con esta imagen que en algunos textos han determinado como la imagen del Batman, dado por 2 alas y un cuerpo que se genera. Hay muchos signos que lo han determinado. Sin embargo, esta es la imagen que nosotros nos vamos a encontrar. ¿Y a qué viene esa llamada imagen del murciélago? La primera es
las costillas. Este es el arco costal superior y este es el arco costal inferior, que se van a ver como unas estructuras anecoicas con una sombra acústica posterior. Luego, entre esos, vamos a encontrar una línea hiperecogénica que va a estar entre 0,5 y 1 centímetro por debajo de las costillas, y esa línea hiperecogénica va a corresponder a la línea pleural. Y después de eso vamos a encontrar el parénquima pulmonar con algunos artefactos que ya vamos a ver, que son artefactos de normalidad, que son las líneas A, que no son más que reflexiones de la línea pleural a nivel del tiempo. En movimiento, lo que nosotros veríamos es esta imagen. Costilla superior, costilla inferior, una línea hiperecogénica. ¿Y qué es importante de esta línea hiperecogénica? Lo importante de esta línea hiperecogénica es que esta línea hiperecogénica, cada vez que el paciente hace un movimiento respiratorio, presenta esto que ustedes ven acá, que se ha determinado como el deslizamiento pleural, que es uno de los primeros signos de normalidad que nosotros vamos a buscar. Incluso es el primero que vamos a ir a buscar, y es que la pleura se deslice adecuadamente. ¿Qué características tiene que tener la pleura? La pleura es una línea que está entre 0,5 y 1 centímetros por debajo del arco costal, y que además es una línea delgada que no supera los 0,5 centímetros. Luego de eso, lo otro que vamos a buscar con esa línea pleural es que tenga estos artefactos horizontales que se repiten a la misma distancia, desde la piel a la línea pleural y de línea pleural en línea A, de manera segmentaria. Aquí tenemos un transductor que está a una profundidad de 10 centímetros y vemos a 3 centímetros la pleura, a 6 centímetros la pleura y a 9 centímetros la línea A, perdón, y a 9 centímetros la línea A. ¿Listo? Aquí encontramos las diferentes líneas A. Estas otras imágenes que se ven aquí, pequeñitas, se determinan líneas C y no son más que la reflexión de los tejidos blandos que están en la caja torácica. Y además que nos debemos fijar que el arco costal genere su respectiva sombra acústica, y nosotros vamos a evaluar el parénquima que se encuentra dentro de esos dos espacios intercostales. Luego de haber realizado una imagen en modo bidimensional, vamos a realizar una imagen en modo M del tórax. Entonces tomamos nuevamente nuestro espacio intercostal, donde ubicamos nuestra línea pleural, y ponemos el cursor del ultrasonido en medio del espacio intercostal. Tienen que ser muy precavidos de no ponerlo sobre las costillas, porque eso puede alterar el examen que ustedes van a hacer. Y vamos a poner a funcionar el modo M. Cosas importantes del modo M. Lo primero que tenemos que ver es que la velocidad, el modo M, recuerden, es el movimiento en el tiempo de esa lineecita, de ese espacio, de esa línea que veíamos anteriormente. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la velocidad esté por debajo de 3 segundos en la pantalla. O sea, que todo el trazo de la pantalla no sea menos de 3 segundos. Si es superior a 3 segundos, 1 o 2 segundos, lo más probable es que no veamos el movimiento y nos confundamos. En este caso, nosotros tenemos programado nuestro equipo de ultrasonido para que esta pantalla sean 10 segundos que corresponde al paciente. ¿Y qué vamos a encontrarnos ahí? Nosotros nos vamos a encontrar con este signo que se ha descrito como el signo del mar y la playa. ¿El mar por qué? El mar son los tejidos blandos que están quietos y se ven como olas que se van acercando hacia la playa. Luego viene la línea pleural, la línea donde rompen las olas, y por último se ve este tejido heterogéneo que hace referencia al movimiento del tejido pulmonar en el espacio intercostal como una playa. Y esto es lo que nosotros veríamos en nuestra imagen de ultrasonido pulmonar. ¿Listo? Y esta es la reflexión que se hace con el signo del mar y la playa. Un tejido homogéneo que se acerca, la línea pleural, que es esta línea donde rompen las olas, y luego este tejido que parece arenesco, que es el tejido pulmonar en movimiento. Luego de que nosotros hacemos eso y hemos evaluado cada uno de nuestros espacios intercostales, debemos pasar a la evaluación del receso costofrénico. Y esa evaluación del receso costofrénico, ¿para qué la vamos a hacer? La vamos a hacer para determinar cómo está el ángulo costofrénico y poder determinar si está ocupado o no está ocupado por efusión pleural. ¿Qué vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar este tejido que es hipoecoico, que es heterogéneo, que está cubierto por esta línea hiperecogénica, que es el diafragma, que está cubierta por esta línea hiperecogénica, que es el diafragma, y que tiene que hacer este movimiento que se llama el signo de la cortina, que es cuando el paciente hace una inspiración, el diafragma baja
y entra parénquima pulmonar. Entonces vamos a ver los signos de normalidad pulmonar con el deslizamiento pleural y la presencia de líneas. Entonces lo que nosotros vamos a ver vamos a ver el hígado, vamos a ver la línea hiperecogénica que está superior al hígado, que es el diafragma, y por último tenemos que observar que en el receso haya tejido pulmonar normal. ¿Por qué? Porque si esto está ocupado, veremos unos signos semiológicos más adelante que nos hablarán de consolidación y o derrame pleural que se encuentra en ese momento. Esos son los signos normales que nosotros vamos a encontrar en el estudio de nuestro ultrasonido pulmonar. Luego nos vamos a encontrar con unos artefactos que se llaman los artefactos verticales y de que dependiendo de su número y su grosor van a ser patológicos o no. Entonces, estos se van a llamar líneas B. ¿Qué son las líneas B? Son líneas que se producen desde la pleura hasta el fondo de la pantalla que nosotros utilizamos y que se derivan del cambio de la interfase aire-agua que se presenta en el tejido alveolar normal. Cuando aumenta esa relación aire-agua, el parénquima pulmonar va a empezar a hacer conducción de nuestras ondas de ultrasonido y al hacer conducción de nuestras ondas de ultrasonido se nos van a presentar estas imágenes. Recuerden, comienzan en la línea pleural y se extienden hasta el fondo de la pantalla. ¿Cuántas son normales por campo? Hasta 3 líneas B por campo. ¿Cómo deben ser esas líneas B que pueden ser normales? Delgadas. En esta vemos una línea B gruesa. Y hay diferentes patrones de líneas B. Podemos encontrar estas líneas B que podrían llegar a considerarse normales. Acá hay 3 en este campo. Son líneas B delgadas, están separadas unas de otras y van desde la línea pleural hasta el fondo de la pantalla. Podemos ver líneas B que superan en su número 3 e incluso tienden a coalescer, que van desde la línea pleural hasta el fondo de la pantalla y que empiezan a ser patológicas en cualquier escenario que nos cambie la relación aire-agua normal del parénquima pulmonar, que lo veremos después en la charla de síndrome de dificultad respiratoria y ultrasonido, cómo se pueden interpretar estas líneas B que van hasta el fondo de la pantalla. ¿Listo? O líneas B que coalescen. Entonces, todo nuestro campo que estamos evaluando parece una línea B completa. Aquí hay 3 o 4, pero son líneas B gruesas que tienden a coalescer y que van hasta el fondo de la pantalla. Hay algunos scores que permiten cuantificar el grosor de estas líneas B y poder hacer un score pulmonar que nos va a permitir determinar cuál es el compromiso pulmonar que nosotros tenemos cuando evaluamos el ultrasonido torácico. Luego de que evaluamos los artefactos verticales, que pueden ser artefactos de anormalidad, tenemos que evaluar la normalidad de nuestra línea pleural. Entonces nosotros aquí estamos evaluando un espacio intercostal de un paciente, de este paciente, donde vemos que es una línea pleural delgada, que tiene líneas A, ¿cierto? Que se repiten hasta el fondo de la pantalla, donde hay un adecuado deslizamiento y esa línea pleural no mide más de 0,5 centímetros. Luego hacemos una evaluación posterior del tórax de este paciente y encontramos que nuestra línea pleural es una línea pleural engrosada, irregular, y que de ella se desprenden líneas B. Esas irregularidades en la línea pleural nos pueden hacer llamar la atención y sospechar de diferentes patologías que puedan estar haciendo alteraciones en nuestro parénquima pulmonar. Entonces ya vamos con 2 signos anormales, uno las líneas B y las otras la anormalidad de la línea pleural, que debe ser una línea homogénea, delgada, y que no se debe presentar de esta manera irregular. Luego de eso podemos evaluar si presentamos derrames pleurales. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Nosotros nos vamos a enfrentar a ver nuestro hígado, vamos de nuevo a la imagen del receso costofrénico, luego vamos a ver la presencia de nuestro diafragma y vemos 2 diferencias cuando lo comparamos con el ultrasonido pulmonar del receso costofrénico normal. La primera es que encontramos un contenido anecoico en el lugar donde debería haber parénquima pulmonar normal. Y además de eso, encontramos que esta línea hiperecogénica que se presenta acá, que es la columna vertebral, se prolonga. En las situaciones donde aquí hay pulmón sano, no podemos ver la columna vertebral. Cuando esto se presenta, sabemos que aquí hay un tejido o alguna sustancia que permite la conducción del haz de ultrasonido para que nos permita ver la línea de la columna vertebral. Eso se llama el signo de la columna y es muy diciente que tenemos ocupación del receso costofrénico. Podemos encontrar
una efusión pleural grande, como la que vemos aquí, o podemos encontrar efusiones pleurales, donde, además de la efusión pleural que vemos, aquí hay tejido hipoecoico, vemos aquí una consolidación que se presenta del tejido, seguramente por compromiso atelectásico secundario a este derrame que se encuentra dentro de nuestro tórax. El ultrasonido no nos va a permitir y no nos va a decir qué tipo de líquido es esto. Esto puede ser agua, puede ser sangre, pero sí nos puede permitir hacer otras aclaraciones. Primero, y otra cosa que podemos ver es esto, que se ha denominado el signo sinusoidal. Si ustedes veían en la imagen anterior, vemos este parénquima que está flotando dentro del derrame pleural que nosotros tenemos aquí, y luego de eso nos vamos a encontrar, utilizando el modo M, con esta imagen que es el signo del sinusoide, y es el parénquima pulmonar que con los movimientos respiratorios se mueve y nos genera esta onda sinusoidal en nuestro modo M. Eso nos habla que aquí hay contenido líquido que nos permite la transmisión del sonido, que este tejido está consolidado y que nos permite seguir viendo hacia abajo y que se mueve en el tiempo en este sector que nosotros estamos evaluando. Lo podemos ver incluso cuando hay grandes cantidades con nuestra sonda lineal. Aquí vemos la separación del diafragma con la cavidad pleura, con la caja torácica y la separación de las pleuras. Y acá vemos otro ejemplo de un gran derrame pleural que podemos evaluar con la sonda lineal. Hay otras cosas que podemos evaluar y es la presencia de detritos o de septos dentro de ese derrame pleural. Este es un paciente posoperatorio de cirugía cardíaca que se le había retirado el tubo de toracostomía y que se le hizo una evaluación por ultrasonido y vemos un gran derrame pleural y sobre todo con ese gran derrame teníamos septos en su interior. Probablemente por eso tubo de toracostomía que tenía no estaba drenando. Luego de que hicimos este ultrasonido del tórax, el paciente fue llevado a toracoscopia al día siguiente para el drenaje de esto, que era un hemotórax coagulado con septos en su interior. Entonces, no nos dice qué tipo de líquido hay, pero sí nos dice características que nos permiten tomar decisiones para el drenaje y el tratamiento del derrame pleural. Las otras anormalidades que podemos encontrar son consolidaciones y hablaremos del síndrome consolidativo, aunque algunos, como les digo, se atreven a hablar de la presencia de broncograma, y podemos ver consolidaciones como estas, que son consolidaciones pequeñas que no permiten ver más allá de la generación de la consolidación, que están muy cerca de la línea pleural y que generan esto, que se llama el broncograma el broncograma móvil, y es broncograma que va cambiando respecto a los movimientos respiratorios. Tenemos entonces aquí engrosamiento y esto que vemos acá, que es broncograma que se refleja hacia el fondo de nuestra pantalla. Este también es otra interpretación del broncograma móvil y ven cómo va cambiando dependiendo de los movimientos respiratorios de nuestro paciente. Vemos cómo va cambiando en el tiempo, pero no nos permite ver al fondo de la pantalla. Solo nos permite ver la formación de esto. Este borde que se ve acá lo han denominado el signo fractal o el borde fractal para decir que son consolidaciones pequeñas que están muy cerca del área que nosotros estamos evaluando. Y por último podemos evaluar las consolidaciones lobares, que es una consolidación que vemos aquí, donde el borde posterior es el borde pleural. Y luego de eso vemos la columna vertebral y podemos ver todo el tejido consolidado, además de un signo muy diciente que es la hepatización de ese tejido. Miren, si ustedes ven acá, este es el hígado, esta es la línea diafragmática y nosotros podemos ver que este tejido es muy similar a este. ¿Qué diferencias tiene? Que probablemente si utilizamos el modo color sobre este tejido pulmonar no vamos a ver la misma cantidad de fluido que se presenta por la compresión de los vasos a nivel del tejido pulmonar. Entonces, como vimos ahí, tres tipos de signos que nos pueden hablar que tenemos una consolidación y va a depender de la clínica de nuestro paciente para nosotros poder determinar si se trata de una atelectasia, si se trata de una contusión, si se trata de una neumonía. Como les digo, hay trabajos que se atreven a decir por solo signos ecográficos que se puede tratar de una neumonía. Sin embargo, mi recomendación es que ustedes verifiquen la clínica de su paciente y la asocien a las imágenes que encuentran en el tórax para poder determinar cuál es la etiología de esa consolidación. Y por último, vamos a hablar de este signo y del diagnóstico de neumotórax por el equipo de ultrasonido. Entonces,
vamos a encontrar tres signos que nos llaman la atención cuando nos enfrentamos a la posibilidad diagnóstica de un neumotórax. El primero de ellos es la ausencia de deslizamiento pleural. Si ustedes ven, aquí tenemos un espacio intercostal, vemos la presencia de nuestra línea pleural, pero esta línea pleural en los movimientos respiratorios en el tiempo del paciente no se mueve, no presenta movimiento. Ese es uno de los primeros signos que nos debe alertar ante una sospecha de neumotórax que se puede estar cursando con un neumotórax. Sin embargo, la ausencia de deslizamiento pleural se puede presentar en intubaciones selectivas, en apnea, en intubaciones esofágicas, en aislamiento pulmonar o en pacientes que tienen sobredistensión alveolar. Entonces es muy importante que no nos quedemos solo con este signo, sino que hagamos otra evaluación. El siguiente signo que puede llegar a ser patognomónico y que tiene que ser evaluado es la presencia del signo del punto pulmonar. ¿Y qué es el punto pulmonar? Aquí esquemáticamente lo vemos, esto es publicado por el doctor Lichtenstein, y es cuando el paciente hace expiración, el parénquima pulmonar baja su volumen y nuestro haz de ultrasonido va a evaluar la presencia de el área donde hay neumotórax. Sin embargo, cuando inspira, el parénquima que aún no ha sido comprimido por el neumotórax, vuelve y retoma espacio dentro de la caja torácica, y eso es lo que nosotros vamos a ver, lo vamos a ver explícitamente acá. Entonces, el paciente aquí está haciendo una expiración, el parénquima pulmonar baja y luego hace una inspiración y el parénquima pulmonar entra. Si ustedes ven, esta línea pleural de acá está en movimiento, mientras que esta línea pleural que está aquí siempre está quieta en el tiempo. Es exactamente lo mismo que nosotros vemos en esta imagen esquemática del tórax. Si sumamos la ausencia de deslizamiento pleural con la presencia de punto pulmonar, la sensibilidad para el diagnóstico de neumotórax es mayor al 95%. El otro signo que podemos encontrar y que habíamos visto anteriormente era nosotros cuando hacemos un modo M de nuestro espacio intercostal, nos encontramos con esta imagen, que es la imagen que nos transmite un sentido de tranquilidad cuando la encontramos después de poner un catéter, después de que un paciente tiene trauma. Sin embargo, cuando nosotros nos enfrentamos a los pacientes que cursan con neumotórax, la imagen que vamos a encontrar es esta, y se llama el signo del código de barra. Entonces, en esta imagen de modo M estamos evaluando este espacio intercostal en este punto, y si ven acá, esta imagen no presenta estas características de heterogeneidad, sino es una imagen homogénea en todo su espacio. Esa imagen nos sugiere la presencia de este signo que se llama signo de código de barras o signo de la estratosfera, y esto sugiere que no hay la presencia de movimiento del parénquima pulmonar dentro de este espacio intercostal, y esos tres signos juntos sumados nos llevan a una posibilidad diagnóstica del 98% de diagnóstico de neumotórax luego de un trauma, luego de una punción de un catéter central. Entonces es muy importante que nosotros sepamos evaluarla, y en esta imagen podemos encontrar fácilmente una evaluación y un diagnóstico preciso, superior sobre todo a la radiografía de tórax cuando hablamos de neumotórax. Como les decía, hay diferentes protocolos para poder evaluar la semiología, y con estos signos básicos que hemos aprendido y que hemos revisado hasta hoy, poder hacer una evaluación diagnóstica de nuestro paciente. En primera oportunidad, lo que tenemos que evaluar, esto está publicado por el doctor Lichtenstein en CHEST del 2008, fue la primera vez que se publicó, el deslizamiento pleural. Si tenemos adecuado deslizamiento pleural, vamos a ver si está presente o si está abolido. Si el deslizamiento pleural está presente, buscamos si hay un perfil B. Si ese perfil B, lo más probable es que nos hable de un edema pulmonar o de cualquier condición que nos hable de la presencia de cambio de la interfase aire-agua a nivel pulmonar. Si el deslizamiento pleural está presente, tenemos un patrón A, tenemos que ir a hacer otra evaluación de ultrasonido, que la veremos posteriormente en este ciclo de charlas, y es evaluar si hay venas de los miembros inferiores trombosadas o venas inferiores libres. Si están trombosadas y tenemos patrón A y el paciente está en falla respiratoria, probablemente tengamos un embolismo pulmonar. Si el paciente está patrón A con deslizamiento pleural presente y venas libres, tenemos que hacer evaluación del punto posterior. Si en el punto posterior tenemos consolidaciones, probablemente nos vayamos a enfrentar con la presencia de una neumonía, pero como les digo, aquí es muy importante la clínica de esos pacientes, y si no hay consolidaciones en el punto pulmonar posterior,
probablemente este paciente esté cursando con una exacerbación de POC o de asma. Si el paciente tiene cualquiera de los deslizamiento pleural, está ausente o abolido, tiene patrón A o E o patrón C, lo más probable es que la causa de la falla respiratoria de ese paciente sea neumonía. Si el patrón está abolido, si el deslizamiento está abolido, buscamos qué tipo de patrón hay. Si el patrón es B, B' o C, lo más probable es que este paciente tenga neumonía. Si el paciente tiene patrón A y tiene punto pulmonar, ese paciente tiene neumotórax. Pero si el paciente no tiene punto pulmonar, lo más importante es que debemos buscar otras modalidades diagnósticas y es importante determinar que el ultrasonido, aunque es una herramienta muy valiosa, puede tener algunas situaciones donde no podremos dar el diagnóstico y sería necesaria otras modalidades diagnósticas, y la modalidad diagnóstica que sugiere el protocolo Blue es llevar a ese paciente a una tomografía de tórax, que es el gol estándar para la evaluación, la evaluación pulmonar. Tenemos que saber también las limitaciones que nosotros tenemos en esos pacientes. Entonces, lo primero es que los pacientes con enfisema subcutáneo pueden presentar imágenes como estas, donde hacemos la evaluación del tórax. Miren, fuimos hasta 23 centímetros en la evaluación de este paciente, y era un paciente que tenía un enfisema subcutáneo. ¿Qué veíamos? Absolutamente nada. Ni signos buenos, ni signos malos, ni ningún signo de normalidad. No podíamos hacer ninguna evaluación. Entonces es importante que en este paciente no vamos a poder hacer un diagnóstico de lo que está pasando por debajo de los tejidos blandos, por lo tanto este paciente no va a poder ser evaluado por ultrasonido pulmonar. O podemos tener los pacientes que tienen sobredistensión alveolar. Este es un paciente de nuestra unidad de cuidado intensivo, lo evaluamos con nuestro transductor a 10 centímetros y nosotros veíamos acá un patrón A con ausencia de deslizamiento pleural, incluso parecía un signo de código de barra. Y ese paciente lo que tenía era una sobredistensión alveolar muy marcada que impedía que el parénquima pulmonar y la pleura se deslizara de manera normal. Entonces es importante que sepamos cuáles son las limitaciones que puede tener nuestro equipo de ultrasonido. La otra cosa es la evaluación, la dificultad en la evaluación de la región posterior. Aquí les presento un ejemplo. Estamos tratando en cirugía de evaluar la presencia de algún compromiso pulmonar porque el paciente estaba empezando a desaturar, tenía una FI2 muy alta, pero en este caso nosotros no podíamos evaluar la pared posterior del tórax. Entonces tendremos que saber que hay limitaciones en el diagnóstico o pacientes que están muy inestables que no nos permiten la movilización para el diagnóstico. Tenemos que saber que es paciente y observador dependiente, sobre todo los pacientes obesos. Hay que tener muy en cuenta eso porque puede ser que no alcance el haz de ultrasonido o el tejido graso no conduzca a la velocidad adecuada para nosotros poder hacer una evaluación adecuada del tórax. Y observador dependiente, pues no se puede depender de una persona que haya hecho 1 o 2 exámenes, se tiene que tener la experiencia, como les decía antes, mínimo 30 exámenes para hacer. Y es importante que puede ser un vector para infecciones, como cualquier dispositivo que entra y salga y que tenga contacto con diferentes tipos de pacientes, pues tiene que tener una higiene adecuada para poder ser valorado y para poder ser utilizado en 2 pacientes diferentes para evitar la transmisión de enfermedades. Entonces, ¿qué conclusiones y mensajes les dejo para llevar? Primero, es una herramienta adicional muy valiosa con una alta sensibilidad y especificidad. Está disponible a la cabecera del paciente. El entrenamiento básico es rápido y tenemos que entrenarnos para realizar el ultrasonido pulmonar. Y yo quiero aprovechar esta charla para darle un agradecimiento al grupo de residentes que han emprendido con nosotros este proyecto y sobre todo a mi mentor, profesor y uno de los pioneros del ultrasonido enfocado en el país, el doctor Hans García, que es mi amigo y mi segundo padre, quien me ha formado en ultrasonido en todas sus proporciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Una charla muy clara, concisa y excelente para introducirse en esta parte o en esta serie de ultrasonido pulmonar. Vamos a proceder a hacer algunas preguntas que hay del público. Nos preguntan qué tanto depende el rendimiento del ultrasonido para la valoración de consolidación según la distancia a la que se encuentra esta consolidación de la línea pleural. Si nosotros, ¿me están viendo? Sí, me están viendo. Si nosotros tenemos la experiencia adecuada,
se puede utilizar, lo vieron, podemos detectar consolidaciones incluso que van hasta el mediastino o hasta el borde pulmonar posterior, entonces no hay problema en la posición. Muchas gracias. La siguiente pregunta es si los signos de consolidación, derrame pleural y las atelectasias son solo visibles en los recesos costofrénicos. No, no son solo, digamos, el de derrame pleural depende del tamaño. Si ustedes vieron en una imagen, lo podríamos ver y hemos visto derrames pleurales casi en la axila del paciente. Eso va a depender del volumen. Cabe aclarar que se pueden encontrar volúmenes tan pequeños como 25 mililitros, pero va a depender del tamaño para el derrame pleural. Los signos de consolidación, si ustedes vieron cuando evaluamos la pleura, se pueden presentar en cualquier parte. Sin embargo, pues por a la anatomía normal y por la dependencia se genera generalmente en las zonas dependientes, pero lo pueden encontrar en cualquier lado, sobre todo el signo fractal que les mostraba y el broncograma móvil que les mostraba en la imagen de consolidación. Y las atelectasias también van a depender es del lugar donde se presentan, pero los podemos evaluar en cualquier lado. Listo. Y tenemos una última pregunta relacionada con el score de líneas B que mencionaba doctor, que si es el mismo score de Picano, que lleva 30 puntos en total evaluando todos los cuadrantes Bueno, pulmonares. depende. Entonces, las líneas B las podemos caracterizar como B o B'. Y cuando hablamos del score, del luz score o el score de Picano, utilizamos la presencia semiológica de ellas para darles un valor. Entonces, cuando vemos el parénquima pulmonar, le damos valor de 0, el parénquima pulmonar normal 0. Cuando vemos entre 1 y 3 líneas B, le damos 1. Cuando vemos de 3 líneas en adelante hasta líneas que tienden a coalescer, le damos 2. Y cuando hay líneas B que coalescen o presencia de consolidaciones, le damos 3. Entonces, las líneas B son las que hacen el score. Entonces, pues se puede decir que son parecidas, pero no es lo mismo, no es el mismo score. Es primero determinar si son B y luego determinar qué score le damos a las líneas B, porque pueden haber diferente puntuación para las líneas B. Perfecto. ¿Cómo concientizar y validar el adecuado entrenamiento para hacerlo rutinario en las unidades de cuidado intensivo, disminuir el uso de radiografía, traducir esto en menores costos y si eventualmente pudiésemos llegar a reemplazar la radiografía de tórax de rutina en la unidad de cuidado intensivo con el ultrasonido pulmonar? Entonces empecemos por decir que la radiografía de rutina no existe y siempre se debe hacer bajo una condición clínica. Segundo, el entrenamiento adecuado, y el entrenamiento se genera en espacios como este y en espacios que se han venido generando, y por eso es que yo le doy el agradecimiento a mi profesor, porque creo que ha sido uno de los pioneros de POCUS en el país, que ha hecho pues la concientización y la capacitación. Entonces tendremos que en todos los escenarios empezar a capacitarnos. Y lo más importante es que pues tratemos de llevar no esto solo a los programas de especialización, sino como les mostraba ahí a los estudiantes de pregrado, el fonendo puede, sobre todo en el tórax, puede ser fácilmente reemplazado por un equipo de ultrasonido. Entonces va a depender de la voluntad de las directivas de las diferentes instituciones educativas y de las diferentes UCIs. Puede ser que en algún tiempo el ultrasonido pulmonar por lo menos sea parte de los pensum y de los currículos normales de la medicina. Y en los programas de cuidado intensivo creo que luego de que lo logremos y homogeneicemos los programas, pues deberá ser una competencia que se pueda evaluar para todos los intensivistas. Andrés, ¿qué configuración del ecógrafo es la que usted recomienda para el ultrasonido pulmonar en términos de filtros, ganancia? Bueno, yo no, o sea, la que yo recomiendo no, esa la aprendí el doctor Lichtenstein en su libro y en algunas conferencias de él, y es lo primero que nos dice es, apáguele los filtros. La máquina de él es del 70, del 80, y él la utiliza todavía, y él dice que la utiliza todavía. Apáguele los filtros. Si él dice en su libro de ultrasonido en cuidado intensivo, y es, si quiere póngale una cartulina y tape todos los botones, excepto deje el modo M, el modo B y la ganancia. Y no hay un valor de la ganancia. Entonces, si quieren, esperen, les comparto una imagen. Y en una imagen fácil de ver, es normal. Aquí está. Vamos a compartir la imagen. Entonces,
lo que deberíamos ver normalmente es la línea pulmonar hiperecogénica, la línea pleural hiperecogénica, las costillas hiperecogénicas, un poco más brillante la línea pleural que las costillas, y eso es lo que él dice que hagamos. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene diferente tejido blando y nos va a cambiar la ganancia que nosotros vamos a utilizar en ganancia global. Entonces, deje el TGC en el medio. Si quiere, tape los demás botones. Aquí no va a utilizar los demás botones. Y vea que las costillas se dan hiperecogénicas y la línea pleural hiperecogénica. Es todo lo que nosotros tenemos que ver. Esa es la recomendación. Y los filtros probablemente apagados, porque los filtros lo que hacen es optimizar las imágenes, pero como el ultrasonido pulmonar es basado en artefactos, pues tenemos que ver los artefactos que se generan del sonido. Entonces esa es la recomendación que nos hace el doctor Lichtenstein y es la que nosotros utilizamos para hacer el ultrasonido pulmonar. Y finalmente, si la ecografía pulmonar tiene alguna utilidad en la evaluación del reclutamiento alveolar con PIP. Se puede evaluar si hay presencia o no de consolidaciones y luego de una maniobra de reclutamiento hay un aumento de la aireación de ese pulmón. Entonces podemos utilizar el Luz Score o el score de Picano, que es el que nos dice el doctor en la pregunta anterior, y ver si eso cambió. Si eso cambió, probablemente es que tenemos un pulmón mejor aireado. Además de eso, pues si lo juntamos a una evaluación ultrasonográfica cardíaca, podemos ver las presiones del ventrículo derecho y saber si esas maniobras de reclutamiento o si esa PIP está impactando en la función cardíaca de nuestro paciente. Entonces tiene esa utilidad, pero no hay un valor que nos pueda determinar qué tanto mejoró el ultrasonido. Simplemente es saber cuánto cambió el Luz Score y si eso fue benéfico o no benéfico para nosotros. Entonces nos sirve para ver qué tanto se hizo aireación. Y finalmente, las últimas dos preguntas para terminar. ¿Cómo proteger los equipos durante la pandemia para evitar que esto sea un fomite? Listo, déjenme. Pues bueno, lo que se debería hacer y lo que se debería tratar de hacer es que el equipo esté cubierto por una cubierta que sea desechable para que sea fácil de limpiar y limpiar el equipo entre una y otra según el protocolo institucional, siempre teniendo en cuenta que además de que tenemos que proteger a los pacientes, debemos proteger nuestro equipo. Entonces las soluciones con jabón, las soluciones con alcohol, las soluciones con cloro pueden dañar nuestro transductor y pueden exponer los cristales piezoeléctricos en la parte de la interfase. Entonces es importante que los limpiemos con probablemente amonio cuaternario para que ese no dañe el recubrimiento de los cristales piezoeléctricos y además evitar y limpiar la cubierta, que sea fácil de limpiar para poder trasladarlo de un paciente a otro. Si pueden utilizar desechables y cambiarlo entre pacientes, mucho mejor. Y la última pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto al score de ultrasonido pulmonar para evaluar pacientes con neumonía por COVID? Bueno, pues hasta ahora lo que nos han demostrado es un buen rendimiento en los diferentes escenarios, sobre todo el doctor Volpicelli, pues tuvimos la oportunidad de verlo y él nos dice que se puede hacer primero un triage basado en los hallazgos ultrasonográficos pulmonares y segundo nos puede hablar del compromiso pulmonar basado en el Luz Score. No puede decir que hay unos signos específicos de COVID, hay que estar muy pendientes en cuáles son, pero por ahora lo que podemos decir es que es una herramienta valiosa y es sobre todo valiosa por lo que les decía antes, entrar un equipo de radiología, sacarlo, bajar el paciente a TAC, frente a entrar un equipo de ultrasonido que es más fácil de limpiar, nos puede dar un mayor rendimiento y una mayor facilidad para la evaluación diaria de esos pacientes, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros, por lo menos cuando llega un paciente, poderle hacer una ecografía pulmonar y saber cuál es el Luz Score promedio, cuáles son los otros hallazgos que podemos encontrar, sobre todo el engrosamiento pleural y ver el compromiso pleural. Entonces, es una opinión adecuada, sin embargo, habrá que ver una serie de pacientes mucho más grandes, pero los hallazgos están y bueno, ya conocemos por ahora algunas de los patrones etiológicos e imagenológicos en TAC, entonces los podemos correlacionar muy bien con el uso de ultrasonido. Bueno, doctor Andrés, muchísimas gracias por su presentación. Nuevamente una excelente discusión al respecto.
Muchas gracias a todos los asistentes, a los docentes del Departamento de Medicina Interna y del Cuidado Intensivo que nos acompañan el día de hoy. Y quisiera aprovechar el espacio para invitarlos a la próxima sesión a cargo del doctor Camilo Guevara, residente de tercer año del Servicio de Anestesiología, hablándonos sobre el papel del ultrasonido enfocado en la vía aérea. Les estaremos avisando cuál será el espacio para tal charla. Muchísimas gracias para todos. Bueno, a todos gracias. Un abrazo.